Capítulo 20. La violencia de los dragones. Medio ciego a causa del ácido que le había caído encima, maltrecho por las quemaduras y la brutal colisión entre los dragones, Tosun no dejó de advertir que estaban a punto de estrellarse contra la montaña. Y justo detrás de ellos volaba una de las dragonas de cobre. Por lo que si intentaban dar la vuelta, sentiría de nuevo el aliento ácido de la dragona. A pesar de ello, tiró de las riendas de su montura a un lado y hacia otro. «Gira, condenado imbécil», le gritaba sin parar a Urbangras, y al final el dragón consiguió torcer, directo contra una pared de la montaña. Tosun levantó ambos brazos y gritó, pero el dragón logró superar el obstáculo. Justo al otro lado había una pendiente cubierta de nieve y Urbangras cayó por ella a gran velocidad. El dragón se encabritó, tratando de emplear las garras para detenerse. El jinete Dro recordó una batalla en la que había participado en su juventud. Luchaba por la casa Barrison del Armbo contra una casa rival cuando su montura espectral pisó terreno resbaladizo a causa de un conjuro mágico. Los desesperados intentos del dragón por mantener el equilibrio le recordaron los de su montura de entonces. De pronto, el gran reptil topó contra un saliente rocoso y se precipitó de cabeza. Tosun se aferró a la silla de montar y no tardó en comprobar que había cometido un error. Urbangras torció el cuello y encogió los hombros para rodar sobre sí mismo. El Dro acabó en la nieve y el dragón le pasó por encima. Tosun se vio retorcido de tal manera que las posaderas le chocaron contra la espalda. El dragón siguió rodando por la pendiente, pero Tosun se quedó en el sitio, roto e incapaz de incorporarse. Supo de inmediato que tenía fracturas múltiples por todo el cuerpo y que las caderas se habían llevado la peor parte. Se colocó de lado sobre la nieve y le invadió una curiosa sensación de paz, con ausencia de dolor o de frío. Fue como si su espíritu hubiera abandonado su envoltorio físico o fuese un mero espectador del drama que tenía lugar en la ladera montañosa. Vio que la dragona de cobre se alejaba y a su jinete, el humano de la túnica, correr por la pendiente. Y presenció el combate, evidentemente irreal, pues no había humano que pudiera enfrentarse así a un dragón. Urbangras exhaló su mortífero aliento helado sobre el monje, o más bien sobre el lugar donde hacia un momento se hallaba el monje. El humano se había apartado con la rapidez de un rayo, dejándose caer y rodando fuera del alcance de la letal ráfaga. Y sin detenerse, saltó como si volase, con los pies por delante y golpeó al dragón en un costado, con tanta fuerza que el reptil se sacudió. Eso era del todo imposible. El dragón lanzó una dentellada bajando la cabeza hacia el hombre, pero éste se le metió bajo el vientre y le atacó con una sucesión de patadas y puñetazos. Luego saltó a un lado para esquivar al dragón, que se dejó caer con la idea de aplastarlo. Y como quedó casi a ras de suelo, el dragón recibió una patada en el morro que le mandó la cabeza al otro lado. El monje cayó de pie y avanzó de nuevo. Tosun vio que se dirigía a una de las patas delanteras del dragón, justo donde se abría un profundo corte que contrastaba vivamente con la blancura de la piel escamosa. Y fue allí donde le metió la mano el humano, con los dedos extendidos. Y al sacarla, tiró de los músculos y los ligamentos. El dragón rugió a causa de la agonía, e intentó morder, desgarrar y aplastar al monje, en vano. El hombre siempre iba por delante de los intentos del reptil. La enorme cola barrió el espacio alrededor del blanco, pero el monje saltó a una altura imposible y la esquivó sin problemas. El hombre aterrizó en la nieve y corrió hacia el costado del dragón. El blanco intentó atraparlo en sus fauces, pero el monje saltó sobre la gran cabeza escamosa, se agarró de un cuerno y se balanceó hacia el rostro del dragón. Se miraron a los ojos y luego monje hundió el puño en el inmenso globo ocular del dragón, hasta las acuosas profundidades. El alarido del blanco sacudió la montaña. La súbita convulsiva del cuello del dragón envió al hombre volando por los aires, aunque éste mantuvo el control lo suficiente para caer de pie sobre la nieve. Cayó delante de Tosun y el Dro se creyó perdido. Pero no. El enfurecido dragón se le acercaba por la espalda y Tosun vio las fauces abiertas que se cernían sobre el monje. Driss vio su fin. La colisión de los dragones acabaría con su vida, y con la de las dos grandes bestias también, sin duda. Aún logró efectuar un último disparo hacia la cabeza del jinete Dro, pero este alzó el escudo y le privó de la satisfacción de acabar con la vida de Tiago antes de que todos pereciesen en el inminente choque. Driss se preguntó si su inminente destino sería casual, si en realidad cada dragón esperaba que el otro cambiara de rumbo en el último instante. Pero ya era tarde. De repente, estaban allí, juntos, para chocar. Driss gritó, al igual que el jinete del blanco, e instintivamente cerró los ojos. Pero no ocurrió nada. El Dro parpadeó confundido. ¿Cómo era posible? Miró hacia atrás y vio al gran dragón blanco volverse con un rugido encolerizado, en busca de Tazmikella. Y al hacerlo, no reparó en la llegada de Ilnezara, que lanzó una nube de gas que envolvió al dragón y a su jinete.
Ilnezara no se detuvo y siguió ascendiendo hacia el oscurecimiento. Tazmikella batió las alas y siguió a su hermana, decidida a meterse en la oscura nube. ¿Cómo es posible?, preguntó Drist, meneando la cabeza. Sabía que su montura no podía oírle y tampoco quería distraer a la dragona. El gran dragón blanco se aproximaba con rapidez, decidido a interceptar el vuelo de Tazmikella. Sin embargo, Drist notó que el blanco volaba con más lentitud que antes y lo atribuyó a las propiedades mágicas de la nube de gas mágica exhalada por Ilnezara. El Dró calculó la velocidad de ambos reptiles y la distancia que quedaba hasta el oscurecimiento, y contuvo el aliento. Todo indicaba que el blanco los alcanzaría. Drist miró hacia las sombrías nubes, casi esperando que Ilnezara emergiera de su interior para distraer a su perseguidor. Pero la dragona no apareció. Taurmaril zumbó en las manos de Drist, cada disparo del arquero Dró dirigido a Tiago. Sin embargo, el noble Baenre se mofaba de sus intentos y Drist comprendió que no tenía ninguna posibilidad de atravesar el escudo mágico con sus flechas. Tiago era demasiado rápido. Estaba bien protegido y era obvio que el aliento mágico de Ilnezara no le afectaba. Drist consideró la posibilidad de centrarse en el gran dragón blanco, pero era tarde. Demasiado tarde. El enorme blanco los había alcanzado. De pronto, no lo había hecho. Ya no estaba, como si sencillamente hubiera desaparecido. No desapareció, se dio cuenta Drist, y entonces entendió por qué los dragones no habían chocado antes. Tazmikella había vuelto a emplear su hechizo, un conjuro menor de teletransportación que la trasladaba por un corredor extradimensional justo por el camino del Gran Blanco. Y en ese momento, Tazmikella e Ilnezara se adentraron en el oscurecimiento mientras Arautator comenzaba de nuevo su ascenso. Tazmikella comenzó a emitir una serie de chillidos breves agudos, con alteraciones en su longitud y frecuencia, y a Drist le costó unos segundos darse cuenta de que la dragona se estaba comunicando con su hermana en código, y que así evitaban colisionar la una con la otra. Lo cierto era que Tazmikella volaba casi a ciegas. La oscuridad a su alrededor limitaba su campo de visión y los chillidos eran el único aviso de la proximidad de Ilnezara, que de pronto pasó por su lado tan cerca que agitó las nubes a su alrededor. Nadie cabalgaba sobre la hermana de Tazmikella, y Drist temió por la suerte de Afafrenfere. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en ello, porque algo agitaba las nubes, una enorme y funesta presencia agitaba las nubes con violencia. Tazmikella giró con brusquedad hacia la izquierda y se retorció para iniciar un picado. Salieron del oscurecimiento y el mundo se abrió de pronto ante ellos, pero con la misma rapidez que emergieron, volvieron a ascender para sumergirse en la negrura, justo en el instante en el que el gran blanco salía de entre las nubes. Drist se sentía sumido en una pesadilla de confusión e impotencia. No se atrevía a disparar su arco porque ignoraba dónde se hallaba Ilnezara, y tampoco podía precisar la situación del dragón enemigo. Durante un largo rato, la dragona repitió sus salidas y entradas al oscurecimiento, tanto descendiendo como ascendiendo, para sobrevolarlo. La silueta de algo grande pasó por su izquierda, otra lo hizo por la derecha, luego otra por arriba y una más por abajo. Y Drist no supo discernir quién era Ilnezara y quién el gran blanco. Y la pesadilla prosiguió. En un momento dado, ascendieron por encima del oscurecimiento para topar con que el blanco los estaba esperando. Se abalanzó hacia ellos con un rugido y Tazmikella eludió por poco las fauces del otro, que le buscaban el cuello. Los dragones se rozaron entre sí al cruzarse y Drist primero esquivó el extremo coriáceo de un ala blanca y a continuación, la espada de Tiago, que consiguió lanzar una hábil estocada al pasar al lado de su adversario. Drist logró apuntar con el arco justo antes de que Tazmikella volviera a adentrarse en la oscuridad, y disparó 3 flechas. Pero el escudo de Tiago estaba listo una vez más y los tiros certeros de Drist toparon con la magnífica defensa mágica. Y de nuevo volaron entre las sombras. Un grito a su izquierda reveló que Ilnezara se había encontrado con el blanco y por el tono del alarido, Drist habría jurado que la dragona se estaba llevando la peor parte del encontronazo. O quizás se estuviera comunicando con su hermana, pensó el Dró, cuando Tazmikella se volvió con toda tranquilidad y comenzó a descender. Y de nuevo salieron de la oscuridad. En esta ocasión viraron a la izquierda a menor altura que las veces anteriores. La agitación en las nubes justo encima de ellos reveló la presencia de un dragón y Drist preparó el arco. El Dró distinguió las escamas blancas entre las sombras y lanzó una andanada de flechas rayos contra el vientre del gran dragón, que las encajó sin sufrir grandes daños. Sin embargo, a Drist le sirvió para compensar la frustración de no poder alcanzar a Tiago. El guardabosques también se fijó en un detalle para su próximo disparo, pero eso tendría que esperar, porque Tazmikella volvía a adentrarse en la oscuridad. Las hermanas se llamaban la una a la otra y atacaban al gran blanco. Eran impactos menores, poco más que un golpe con la cola, o una rápida dentellada en el costado antes de alejarse a toda prisa.
Como gorriones atacando a un halcón, murmuró Drist, recordando las ocasiones en que había presenciado cómo los pequeños pájaros perseguían a la magnífica ave de presa para alejarla de su nido. El Drow seguía aportando su grano de arena, y cada vez que distinguía las escamas blancas, le disparaba sus flechas. Apuntaba al dragón y no a Tiago, convencido de que era un desperdicio intentar alcanzar al Drow protegido por su escudo. Paciencia, se dijo Drist. Ya tendría su oportunidad. Volaban en silencio, inmersos en la oscuridad, y el Drow sintió que se le erizaba el cabello. Drist temió que la repentina calma fuese debida a que el blanco había descifrado el juego de las dragonas. Tazmikella no parecía compartir su preocupación. Drist se vio lanzado hacia adelante una vez más, y su rostro chocó contra el lomo de la dragona cuando ésta emprendió un súbito ascenso. Abandonaron el oscurecimiento y Drist se volvió con Taulmaril listo, convencido de encontrarse al blanco tras su cola. Las nubes negras se agitaron en un torbellino y se abrieron para dar paso a un dragón. Pero era Ilnezara, no el blanco, y Drist apenas consiguió contener el tiro. Ilnezara viró a la derecha y se zambulló de nuevo en la negrura. Entonces Drist sí vio al blanco, que se asomaba en persecución de la dragona de cobre. Y de nuevo se presentó ante el Drow el vientre escamoso del dragón, el objetivo de Drist, quien se apresuró a enviar una nueva oleada de flechas hacia la correa de cuero que sujetaba la silla de montar de Tiago. «Bloquea eso», musitó Drist, con satisfacción. A pesar de la agonía, de la cadera destrozada y la certeza de que iba a morir, Tosun sintió una intensa satisfacción al contemplar al el dragón maltrecho y enfurecido erguirse sobre el condenado humano. Las fauces, abiertas de par en par, mostraban dientes tan largos como la pierna de un hombre de estatura elevada, y se cerraron sobre el monje, que apenas tuvo tiempo para apartarse y evitar la dentellada que lo habría partido en dos. La maniobra del monje lo acercó tanto a Tosun que éste pensó que si quisiera, podía agarrar al otro por la pierna. Y justo hizo eso, cuando el dragón se acercó de nuevo, pero en esta ocasión, cuando abrió las fauces, no fue para morder. El dragón exhaló, antes de que el helado aliento cayera sobre Tosun, acabando con su sufrimiento. Este ni siquiera tuvo la pequeña satisfacción de ver caer al hombre ante él, el hombre al que creía tener agarrado y bajo el aliento del dragón. Se disolvió en una nube de fragmentos luminosos, semejantes a miles de diminutos pétalos de flor mecidos por una suave brisa. Y cuando el frío se abatió sobre él, Tosun quedó congelado con una mueca de incredulidad grabada en el semblante. Las bolas de fuego estallaban una tras otra, la mitad en el oscurecimiento y la otra mitad por debajo de él. El dragón blanco emergió de la oscuridad, lanzando rugidos de rabia y sin jinete sobre su lomo. Sus movimientos seguían ralentizados por el aliento mágico de Ilnezara, y las hermanas dragonas, la una a la vista de la otra, habían dispuesto el campo de batalla a su favor. De nuevo, Drist pensó en los gorriones que hacían huir al halcón, mientras Tazmikella e Ilnezara revoloteaban alrededor del gran blanco, mordiéndolo, golpeándolo, arrojándole bolas de fuego mágicas, y rayos y proyectiles también mágicos, mientras Drist no dejaba de dispararle sus flechas rayos. En un momento dado, Drist oyó cómo se reía Tazmikella, encantada ante el éxito de sus maniobras, tras lo que conjuró un muro de piedra justo delante del gran dragón blanco. El monstruoso reptil atravesó el obstáculo sin problemas, y lo destrozó en esquirlas que cayeron hacia el suelo a kilómetros de distancia. El blanco parecía más irritado que afectado a causa del encontronazo. La frustración del gran dragón iba en aumento, ya que las hermanas esquivaban sus ataques sin demasiadas dificultades. Por su parte, las dragonas seguían exhalando nubes de gas para ralentizar a su adversario, sabedoras de que era la clave para impedir que las atrapase. Las fauces de las dragonas de cobre eran como picaduras para el blanco, pero si él conseguía clavar sus colmillos en ellas, la mordedura podía resultar letal. Volaron hacia el norte, por encima de la gran batalla que tenía lugar al otro lado de las colinas de la escarcha. De repente, el gran blanco plegó sus alas para que la gravedad de Toril hiciese lo que él no podía: escapar de las engorrosas dragonas de cobre. Ilnezara hizo el amago de perseguir a Arautator, pero su hermana la detuvo con un chillido. El efecto del conjuro se está disipando, señaló Tazmikella a su hermana cuando se reunió con ella. Entonces, hay que mantener la altura, cerca de la oscuridad, dijo Ilnezara. Los tres, las hermanas y Drist, contemplaron el picado del gran blanco, apenas una mota brillante en la lejanía. De pronto, remontó el vuelo y confirmó las palabras de Tazmikella. Su velocidad parecía la de siempre. Pero siguió volando hacia el norte, hacia la columna del mundo, donde las hermanas sabían que la antigua muerte blanca tenía su hogar. «Se acabó», dijo Tazmikella. «Habéis matado a su hijo», alertó Drist, convencido de que el dragón blanco retornaría en busca de venganza. «Aún no», le corrigió Tazmikella.
Arautator es cromático, dijo Ilnezara en tono despectivo. Volvió la cabeza hacia Drist, tan cerca que el Dró se sintió incómodo. No le importa nada la suerte de su hijo. Podrá quedarse con todo su tesoro, añadió Tazmikella. No hay nada que temer, Drist. El blanco ha huido. Acabemos con esto de una vez, dijo Ilnezara, y dio la vuelta para dirigirse hacia Cuarto Pico, en busca del herido Aurbangras. Fue consciente de que el helor que lo rodeaba era mortal, pero la sensación era algo ajeno y no le provocaba dolor alguno. Comprendió entonces la auténtica relación entre su espíritu y su envoltorio físico al asomarse por la fisura entre el pensamiento y la realidad, lo físico y lo espiritual, los planos más elevados de la realidad y Faerun. Su transformación en una nube de luz no era obra del hermano Afafrenfere. Eso sin duda había sido cosa del gran maestro Kane, tampoco era capaz de comprender o apreciar la naturaleza de la transformación. De alguna manera, había trascendido el plano de la realidad, lejos del campo de batalla y del aliento letal del dragón. Percibió la muerte del Dró, la percibió sin verla. No veía nada, no con el sentido de la vista propio de su envoltorio físico. A pesar de ello, la muerte del Dró le resultaba tan evidente como si hubiera contemplado el espíritu del Dró abandonar su cuerpo. Se sentía ligero. Se sentía conectado. Conectado con todo. Nada de lo que le rodeaba parecía tener solidez, como si él mismo fuese un rayo de luz en el agua, donde todo lo que le rodeaba, estuviese vivo o no, era traslúcido y por lo tanto, incorpóreo. Era consciente de que se hallaba en otro nivel de percepción, aunque se abstuvo de comprender lo que ocurría. Quizá fuese el propio Kane quien se lo indicaba de alguna manera sutil, pero el monje intuía que intentar entender ese plano de realidad podía conducirlo a la locura. Hasta la belleza que le inundaba los sentidos en el estado en que se encontraba, amenazaba con saturarle la mente y desequilibrar su cordura. Volvió a la realidad de la mano del gran maestro Kane. Sintió la enorme fuerza vital del dragón blanco herido, aunque más potentes resultaron las emanaciones de las dos dragonas de cobre que se aproximaban. Sintió la violencia, como si todo el espacio-tiempo temblara bajo el poder de los tres dragones enzarzados en la ladera de la montaña. No podía oír la lucha, pero sus vibraciones resonaban en su interior y por todo el alrededor. Comenzó a captar el sonido, al principio distante, pero aumentando gradualmente, los alaridos de cólera y agonía, y el hermano Afafrenfere supo que se estaba reconstruyendo. Abrió los ojos y la luz le confundió durante unos breves instantes. Ante él yacía el dragón malherido. Ilnezara se había posado sobre el cuello del blanco para inmovilizarlo. Tras ella, Tazmikella destripaba a mordiscos a su presa. Sentado en el lomo de la dragona, Drist trataba de mirar hacia otro lado. Un buen rato más tarde, cuando el dragón blanco ya había fallecido, Afafrenfere se volvió hacia el Dró que había cabalgado. El cuerpo congelado estaba roto y retorcido, aprisionado en su envoltorio de hielo. «Acabemos de una vez», dijo Tazmikella, las fauces y el rostro teñidos de sangre, y con un trozo largo de tripa colgando de un colmillo. Afafrenfere no pudo reprimir un escalofrío al recordar la delicada y hermosa forma élfica de la dragona. Esta versión de Tazmikella, capaz de una violencia inhumana, le impresionó. Por otra parte, ella estaba en lo cierto. Había que ponerse en marcha. Fue hacia Ilnezara y se subió a la silla de montar. Las dragonas emprendieron el vuelo con un rugido victorioso que llegó a los oídos de las fuerzas del rey Connerad, a los de Bruenor y los rompebuches en el puente Surbrin y a los del rey Emerus y su ejército que empujaba a las fuerzas orcas hacia el terreno al norte de la batalla del puente Surbrin. Ilnezara y Afafrenfere volaron hacia el norte para unirse a la batalla más allá de las colinas de la escarcha, mientras Tazmikella y Drist se dirigían hacia el puente. Volaron a poca altura sobre el campo de batalla y también sobre los enanos, que se mantenían firmes en el puente. Conforme se acercaban al extremo oriental, Drist disparó una andanada de flechas. Tazmikella emprendió un vuelo rasante y pasó a escasos centímetros de Bruenor, pero el enano, lejos de sobresaltarse, comenzó a reír y chillar de alegría. Las grandes garras de la dragona se cerraron alrededor de los hombros de un gigante de la escarcha empeñado en atravesar las huestes defensoras del puente. El gigante de la escarcha surcó el aire a su pesar y, también a su pesar, se convirtió en un proyectil viviente cuando la dragona lo arrojó contra un grupo de orcos en la orilla oriental. Las hordas de muchas flechas comenzaron a huir en desbandada. Unos corrían hacia el este y otros hacia el norte, en busca de la protección del bosque refulgente. Tazmikella viró hacia ellos y los cubrió con su aliento ácido. Las flechas de Drist surcaban el aire y los monstruos caían uno tras otro. «Posición asegurada», gritó Drist a los del puente, y vio cómo Bruenor asentía y se encaminaba con sus guerreros hacia las puertas de Mithril Hall, dejando solo a unos cuantos enanos para que vigilasen el puente. Catibrie sonrió y saludó con la mano al Dró y su montura,
antes de volverse hacia el pretil del puente y enviar una bola de fuego al norte, donde cayó entre las filas de los orcos que combatían contra el rey Emerus y los suyos. «Tengo que reunirme con mi hermana», dijo Tazmikella. «¿Te quedas aquí o me acompañas?» «Me quedo en el puente», contestó Drist. Quería estar con Cartibrie y Bruenor en el momento de la victoria. Tazmikella lo dejó en tierra y se alejó volando. El Drow se colocó junto a su esposa y acompañó las bolas de fuego de ella con sus flechas plateadas. Los orcos estaban acosados por 3 ejércitos enemigos, atrapados entre el puente Surbrin y la puerta oriental de Mithril Hall. No tenían a dónde huir. Muchos optaron por saltar a las heladas aguas del río Surbrin, donde fueron arrastrados por la fuerte corriente. Mucho más tarde, llegaron rumores a Mithril Hall que hablaban de orcos que habían conseguido alcanzar la orilla y escapar. Ese puñado de orcos y los gigantes de Brillalbo fueron los únicos enemigos supervivientes de ese día.